Muy buenas, hoy tengo una multiherramienta muy curiosa al canal. Es una multiherramienta que compré básicamente por curiosidad y que no apostaba por ella en ningún momento a que fuese a utilizarla con cierta seguridad. Y luego me he tenido que tragar mis propias palabras porque, a pesar de que es una de las multiherramientas más feas que tengo dentro de mi colección, diríamos, esta en concreto es una de las que más usamos en casa. ¿Por qué? Porque tiene una serie de funciones que son perfectas para utilizarla en el hogar. Y exclusivamente en el hogar. Es una pieza que yo no me llevaría nunca al trabajo, por ejemplo, porque para empezar, pues bueno, tiene un perfil un poco diferente y no es fácil meterla dentro de una funda en condiciones y que no estorbe con el resto de las cosas. Pero sí es cierto que donde la tenemos, que es el cajón de la cocina de los cubiertos, nos da muy buen servicio. Es la Frost Tool, como podéis leer aquí, que Frost significa rana, también podéis encontrarla como Frog Tool o como Frog Tool herramienta universal. Tiene su número de patente y está fabricada en Alemania. Ojo, porque hay una Frog Tool que está fabricada por la empresa Gatco, que no tiene nada que ver con esta pieza en concreto, porque el diseño es bastante diferente. El peso de la pieza es de 53 gramos, tiene un precio que ronda entre los 7 y los 11 euros, mide 4 centímetros de ancho y 8 centímetros y medio de largo, y tiene muchas herramientas, algunas más prácticas que otras, en una sola pieza. Está realizada en un acero templado, que en este caso sí que desconozco el proceso de fabricación, creo que está hecho por una mezcla de fundición y forjado, vamos, por estampación, porque si os fijáis, alrededor de toda la pieza hay una línea de 2 moldes, diríamos, y luego tiene una zona que es esta de aquí, que tiene un corte al láser, que me imagino que lo que hacen es meter una parte de acero, se golpea con 2 matrices, sale esto ya, con todas las letras y todo el relieve, y luego el sobrante se corta al láser. Y hablo sin saber, porque también es posible que se realice mediante un proceso que se llama microfusión, pero como desconozco cuál de los dos procesos es, y el de estampado o forjado es más económico, pues bueno, voy a pensar que es ese, porque la pieza, ya os digo que es muy económica, entre 7 y 11 euros. En cuanto al material de que está hecho, ya os he dicho que es un acero templado, que tiene cierta tendencia a la oxidación, que le salen algunas pintitas de óxido, pero que tiene dureza más que suficiente para las tareas que se le encomiendan. En cuanto a las funciones que tiene, bueno, pues en teoría se llama Frost Tool o Frog Tool porque tiene forma de rana. Estas serían las ancas traseras, las patas delanteras, y esta pues sería la sección del cuerpo y la cabeza, diríamos. Dentro de esas formas han conseguido poner un destornillador plano de 6 milímetros, que es este de aquí, uno de 4 milímetros, que es este de aquí, que en mi caso está reformado porque lo partí apalancando y, bueno, pues ahora está biselado por mí y también sigue siendo de 4 milímetros. Tiene 2 fresados, este de aquí y este de aquí, que en teoría son pues para pelar un cable o similar de la luz, para poder instalarlo, pues simplemente muerdes ese cable, tiras y lo puedes llegar a pelar. No es lo más práctico del mundo, pero se puede llegar a hacer. Esta sección de aquí, esta hendidura es para poder arrancar alguna pequeña punta y también te sirve con estas 2 palas que tiene para poder abrir alguna botella, alguna chapa de botella. Luego tiene estas 2 llaves que, como veis aquí, si el espesor habitual de la pieza es de 5 milímetros, en este caso tiene más grosor, está reforzado, y esto es una llave de 10 milímetros abierta y esto es una llave de 8 milímetros abierta. En este lado de aquí tiene un destornillador tipo Phillips, compatible también con Pozi Drive, del número 2, y en este otro lado tiene un destornillador Phillips del número 1. Esta llave Allen que veis aquí, hexagonal, es del número 4, muy práctica para algunos muebles. Y en este caso, este cuadradito que veis aquí hueco es una llave para el purgado de radiadores, que es una de esas funciones que te sorprende dentro de una multiherramienta. Y es que, evidentemente, eso está orientado para alguien que la vaya a tener en casa y que necesite purgar un radiador, porque la tiene al lado de la cocina y por una llave más específica utiliza esto. Es el típico ejemplo de uso muy específico para utilizar dentro del hogar. Si le damos la vuelta nos vamos a encontrar con unos huecos cajeados. En este caso, este de aquí es una llave cerrada también de 8 milímetros y este de aquí es una llave de 1/4 de pulgada que hace que sea un adaptador de puntas perfecto para bits estándar. No es lo más cómodo del mundo utilizarlo como adaptador de puntas porque, a no ser que tengas un alargador magnético, que es recomendable, pues a la hora de utilizar esto está un poco castrado su uso. En cuanto a las cosas obvias, están ahí todas las que os he comentado, pero luego hay 2 funciones que no son tan evidentes. Si os fijáis en el estrechamiento de las ancas de la rana, diríamos, tiene una cara plana aquí y otra aquí, y justo la distancia entre esas 2 partes es de 17 milímetros. Es decir, es una llave para poder mover tuercas de 17 milímetros, que equivale a la métrica 10. Y luego, en esta sección de aquí tenemos una cara plana y otra cara plana. Bueno, pues la distancia entre estas 2 caras es de 22 milímetros exactos.
Y alguien dirá, ¿para qué quieres una llave de 22 milímetros en casa? Bueno, pues os voy a decir una cosa muy sencilla. Esto es un filtro de un grifo, en este caso el de nuestro cuarto de baño. Y como veis tiene unos biselados en los laterales, para que tú puedas usar una llave de 22 para poder retirar este filtro y volver a instalarlo. De tal manera que es una de las herramientas más orientadas al uso dentro del hogar, con tareas totalmente diferentes que conozco y que hemos usado mucho, sobre todo para eso, porque muchas veces te da pereza ir a por la caja de herramientas a buscar una llave de 22 milímetros para soltar los filtros y volver a colocarlos. Y con esto, pues no tienes que ir a por ella. Yo, de hecho, no recuerdo la última vez en la que cogí la caja de herramientas para apretar o soltar los filtros. Simplemente, pues cuando te toca revisarlos porque ves que el agua no sale tan bien o tan regular como tendría que salir, porque las cañerías arrastran impurezas en los filtros y acaban atascándolos, pues bueno, lo que haces es coger la Frost Tool, abrir los filtros y volver a montarlos. Para eso es perfecta. Nosotros la tenemos en la cocina, en el cajón de los cubiertos, y muchas veces hemos usado el destornillador de estrella para poner y apretar un poco, por ejemplo, el típico pomo de la típica tapa de cacerola o del mango de una sartén, y la llave Allen de 4 para el típico ajuste en algún mueble que tiene tornillería de este tipo. Y lo mismo para las bisagras, por ejemplo, de los muebles de la cocina. Pues igual en algún momento abres una de las puertas, ves que está un poco desajustada, sacas la Frost Tool del cajón, le pegas un reajuste y ya está. Es una pieza que utilizas por proximidad y por tener una serie de herramientas realmente específicas para tareas del hogar, como son esta llave de filtros y la llave de purgar los radiadores. En nuestro caso tenemos una caldera de gas natural, y en este caso de gasidad diríamos, y en este caso pues bueno, nos viene bien para purgar los radiadores cuando comenzamos a utilizar la calefacción en invierno. Es una pieza que, bueno, os digo, el destornillador de 4 milímetros está reviselado por mí para poder sanearlo, porque se había partido. Esta sección plana de aquí se partió haciendo palanca con él. Era algo que tenía a mano en ese momento y apalanqué con él y se partió, y lo que hice fue reviselarlo para poder seguir utilizándolo. Es una pieza que tiene cierta tendencia a la oxidación, sobre todo también porque la guardamos en el cajón de la cocina. A veces metes la cubertería sin acabar de estar seca del todo, o simplemente la has utilizado para aflojar los grifos. La secas un poco en el trapo de la cocina, la echas en el cajón, y eso hace que a veces le salgan pintitas de óxido en la herramienta. No es nada grave. Luego coges Aladín o cualquier producto tipo algodón mágico o abrasivo o limpiametales, le das una pasada, la limpias luego con agua, la secas bien en este caso y la vuelves a dejar en el cajón. Una multiherramienta muy sufrida, que cuando la adquirí ya os digo que fue totalmente por curiosidad, porque estaba allí, la tenía a mano en esa cuchillería. El precio era muy económico, unos 8,90 y algo, 9 euros, no llegaba a 9 euros yo creo. Y una pieza muy servicial dentro del hogar. Es algo que ya os digo, jamás me llevaría al trabajo, pero que sí que se ha convertido en una multiherramienta que usamos mucho dentro de la casa, porque está a mano básicamente y porque tiene funciones muy orientadas al uso en el hogar. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Frost Tool, esta multiherramienta universal o Frog Tool, y nada más, un saludo.